Saludos, bendiciones. Qué bueno que estamos una vez más acá en este estudio importante que realizamos semana a semana y que nos permite usted estar allí en su hogar desarrollando estas enseñanzas del Evangelio según San Mateo. Hoy siempre en el capítulo 2 estaremos viendo el estudio número 20 del versículo 22 hasta el 37 de este capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, tres cosas. Uno, cómo Jesús con su poder expulsa demonios de una persona. En segundo lugar, cómo Jesús revela que es el Espíritu Santo la fuente de ese poder. Y número 3, Jesús expone sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo como único pecado no perdonable. Vamos a estar hablando de eso a lo largo de este tiempo de estudio. Vayamos internándonos ya de manera particular. Y vamos a ver de los versículos 22 al 23 cómo Jesús libera a un endemoniado que era ciego y que era mudo. Cosas rescatables de estos versículos. Lo primero es que a este hombre lo llevan otras personas. Lo llevan a Jesús, era una persona ciega, una persona muda, para que Jesús lo sanara. Y Mateo aclara cómo había una influencia demoníaca en este hombre. Había una posesión prácticamente demoníaca. Y cómo la enfermedad de este hombre de ceguera y falta de habla tenía fuente en esa influencia, en esa opresión demoníaca que este hombre tenía. Jesús, al traer estas personas a este hombre, de inmediato lo atiende y lo sana. Dos cosas rescatables acá. Importante es ver cómo nosotros podemos ser instrumentos a favor de otras personas y cómo nosotros podemos, cuando alguien por cuenta propia, por voluntad propia, es decir, porque no tiene la conciencia, porque no tiene las posibilidades, podemos nosotros ser instrumentos para que otros puedan ser acercados a Jesús. En su casa, usted debe ser un instrumento para que quienes no conocen al Señor y necesitan sanidad de parte de Dios, puedan acercarse a Jesús. En este tiempo en que nosotros estamos, de este virus, de esta pandemia, podemos ser instrumentos para llevar a personas a Jesús, ya sea en oración o ya sea acercarlos, aproximarlos ahí con nuestra influencia a la persona de Dios para que Dios pueda sanarles y pueda restaurarles. Y vemos por otro lado la disposición de Jesús de atender de forma inmediata a esta persona y la solicitud de aquellos que lo llevan de que sea sanado. Acá también se nos muestra que algunas enfermedades requieren liberación por el tema de posesión demoníaca o de influencia de mal. ¿Y por qué liberar? Para soltar las ataduras de prisión en que la persona está. La enfermedad, hermanos, es una especie de prisión en que la gente está. Enfermedad que no solo es física, hay enfermedades del alma, hay enfermedades emocionales que tienen aprisionada a la gente. Y el mal a través de eso viene y trae opresión y se posesiona de aspectos en la vida de ciertas personas. Por eso, entonces, la autoridad que el Señor nos entrega para poder orar y que las personas puedan ser liberadas y puedan ser sanadas de cualquier forma de opresión y de mal. Ojo con esto que quiero aclarar. Las personas que conocen al Señor, las personas que le han entregado su vida al Señor, no pueden mencionar de posesión demoníaca. No puede estar Dios y el diablo habitando en la vida de una persona. Es decir, cuando Dios toma el control de la vida de alguien, entonces Dios libera completamente a esa persona, excepto que esa persona retroceda en su fe y abra su corazón a otro tipo de influencias. Esa persona puede caer en situaciones de esta índole. De lo contrario, lo que los
creyentes experimentamos a veces no es posesión demoníaca, sino opresión. La opresión es un asunto de fuera hacia adentro. La posesión es una actividad demoníaca de dentro hacia adentro del mismo individuo y hacia afuera del individuo cuando se expresa. Eso como nota aclaratoria. Y cuando Jesús sana y va al origen de la situación de la enfermedad de este hombre que tenía demonios, entonces Jesús lo sana de su ceguera y le devuelve el habla y lo libera también de los demonios. La gente se asombra de la sanidad y se pregunta en ese momento si Jesús es el hijo de David. ¿Sabe qué? Para el pueblo de Israel eso significaba reconocerle a él como el Mesías, como el enviado de Dios descendiente del rey David. Porque ellos estaban claros, el pueblo de Israel, que el Mesías vendría genealógicamente hablando, o sea, las generaciones que iban a anteceder al Mesías, o el Mesías, mejor dicho, iba a estar vinculado a las generaciones hasta llegar al rey David. Entonces ellos se comienzan a preguntar, ¿será este el Mesías que nosotros estamos esperando? Y entonces, que básicamente eso enfatiza, cuando se habla de la genealogía, la naturaleza humana que Jesús adquirió viniendo de esa simiente humana. Y Mateo se encarga al comienzo de este evangelio precisamente de hacer referencia a toda esa genealogía hasta prácticamente llegar a Jesús, ratificando que en efecto aquella inquietud que tenían aquellas personas y aquella pregunta que se estaban haciendo tenía una respuesta contundente. En efecto, estaba frente a ellos el Mesías, el Hijo de David, el Hijo de Dios, que se había hecho hombre para traer el reino de Dios hasta ellos y para traer y aproximar a Dios al ser humano. En segundo lugar, vamos a encontrar de los versículos 24 hasta el 30 cómo los fariseos, frente a esa situación de sanidad y de liberación de demonios de ese hombre que ya lo describimos como alguien ciego y alguien mudo, entonces los fariseos lo que hacen al no poder reconocer a Jesús como el Mesías, lo que hacen es recurrir a acusarle de echar fuera demonios por el poder de Satanás. ¿Dónde encontramos eso? En los versículos 24 hasta el 30 de este capítulo 12 que estamos considerando en esta oportunidad. Era obvio que lo que Jesús había hecho estaba ahí frente a la gente y que la única alternativa que los fariseos tenían era desacreditar lo que Jesús había hecho. ¿Y cómo lo hicieron? Trataron de decir y de acusar a Jesús que ese poder que él tenía lo estaba recibiendo de Satanás. Entonces, así pasa, ¿no es cierto? Aquel que no entiende cómo Dios puede moverse, aquel que no conoce de Dios, aquel que no entiende los aspectos de fe, trata o de acusar, o trata de rechazar, o trata de argumentar. En este caso, a Jesús, por parte de esa clase religiosa, se le trata de desacreditar, y lo que entonces ellos toman como argumento es que Jesús ese poder lo está recibiendo de Satanás. Y Jesús les responde de esta manera, les plantea que es absurdo eso, que al contrario, Él, con su poder, con autoridad de Dios, está entrando al reino de tinieblas, más bien, con autoridad que viene de Dios y que está invadiendo el terreno de Satanás para traer libertad. ¿Cómo es? Insisto, cuando hay dureza en el corazón. Se puede pensar que lo bueno es malo. No pudieron advertir esta gente que aquel hombre que estaba oprimido estaba recibiendo el favor y la bendición de Dios. Y que lejos de Jesús venir a representar una fuerza de mal para hacerle mal a esta persona, al contrario, se estaba afirmando el bien de Dios sobre esa persona y se estaba afirmando el poder de Dios acercándose al ser humano para liberarlo y para redimirlo. Ese hombre en esa condición de enfermedad,
ese hombre oprimido por demonios, representa a los seres humanos sin Dios, que necesitan de Dios y que el único mensaje que puede transformarlos y puede liberarlos es el mensaje de la buena nueva de salvación, que Dios se ha acercado a los seres humanos, como Dios se acercó a este hombre, que Dios atiende la necesidad del ser humano como Dios atendió a este hombre cuando lo llevaron, y que Dios puede sanar de raíz al ser humano como sanó a este hombre, no solo de sus enfermedades evidentes, su ceguera, su falta de habla, sino que fue a la esencia misma de su problema y desde ahí desarraigó ese problema trayendo sanidad para él. Pero vuelvo a mencionar, aquellos fariseos no lo vieron así. Y Jesús les dice, es absurdo, ¿cómo Satanás puede sacar a sus propios demonios? ¿Cómo Satanás puede ir en contra de sí mismo? Al contrario, yo les estoy mostrando cómo Dios se ha acercado y cómo yo estoy irrumpiendo más bien en ese dominio que Satanás ha tenido sobre este hombre y cómo yo más bien estoy trayendo liberación y estoy trayendo sanidad. Jesús les testifica que el milagro fue hecho por el Espíritu de Dios como una señal de la presencia y avance del reino de los cielos. Estos pasajes nos muestran cómo el ministerio de Jesús fue una especie de avanzada, de espiral. Jesús comenzó poco a poco, yendo, hablando, sanando, liberando, y fue una onda expansiva que culminó en la cruz del Calvario como obra completa para redención del ser humano. Lo primero era el anuncio, eran mensajes que Jesús estaba enviando diciendo, esto es lo que Dios quiere para el ser humano, traerle sanidad y traerle libertad. Y el precio que se pagó fue el precio de la cruz, donde Jesús murió y murió por todos nosotros para nuestra salvación y para nuestra redención. En tercer lugar, encontramos también de los versículos 31 hasta el 32 lo siguiente, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Jesús toma la blasfemia de esos hombres contra el Espíritu Santo al atribuirle al diablo la obra que él había hecho y lo describe como un pecado imperdonable. El pecado de ellos no fue la ignorancia, o no fue por ignorancia, o fue por impulso, sino fue el producto de la obstinación y el rechazo de la verdad concernientes a Jesús. Eran estudiosos de la ley. Y lo que ellos hicieron, lo hicieron conscientes. Rechazaron a Jesús y blasfemaron diciendo que eso que Jesús había hecho, lo había hecho el mal, atribuyéndole a Satanás, al diablo, eso obra de beneficio para ese hombre. Al escoger el insulto contra el Espíritu Santo, estos hombres perdieron la oportunidad de ser ministrados por él. Es decir, es una elección. Cuando tú estás frente a un hecho que viene de Dios, tú escoges decir, no, eso no es de Dios, y perder la oportunidad de alcanzar ministración a través de esta situación, o por el contrario, exponerte a eso, exponerte a Dios y más bien tú mismo recibir también la bendición que quizá le está llegando a alguien y que también te puede llegar a ti. Eso significa, hermanos y hermanas, estar sensibles al mover de Dios, a la manifestación del Señor y al deseo de Dios para bendecirnos y para ministrarnos. Pero estos hombres escogieron más bien insultar a Jesús. Escogieron decir que Jesús era un endemoniado y que lo que estaba haciendo era producto era el mal en él, era Satanás en él. Y con eso evitaron la posibilidad de ser alcanzados también ellos con la gracia de la bendición. ¿Qué es la blasfemia? En este contexto,
es una falta que consiste en la imputación a alguien de un hecho o una cualidad en menoscabo de su fama o estimación. Y para eso se utilizan palabras groseras de calumnia y abuso para difamar a alguien, que en este caso fue el Espíritu Santo. Todo esto fue lo que estos fariseos hicieron. Lo que hicieron fue, le imputaron al diablo la autoridad para haber hecho eso. A Jesús prácticamente como instrumento del diablo, lo calumniaron en ese momento, lo difamaron en ese momento, y en este caso no solo a Jesús, sino al Espíritu Santo. Y se privaron ellos de la oportunidad, insisto, del perdón, de la bendición y de la salvación de Dios. Y ya para finalizar en el punto 4 que quiero abordar, de los versículos 33 al 37, lo siguiente: las palabras, según estos versículos, revelan lo que hay en el corazón. ¿Cómo saber lo que hay en el corazón de alguien? Bueno, de acuerdo a sus palabras. ¿Cómo es que Jesús definió a aquellos fariseos como tumbas blanqueadas? Por lo que hablaban, Decían una cosa, trataban de cargar a la gente con cosas que ni ellos mismos podían llevar. Entonces, las palabras, hermanos, ojo a esto, definen a las personas, definen quién es cada quien, y definen y revelan lo que hay en el corazón de la gente. Jesús enseña a través de una semejanza, que es cuando usted escucha la palabra analogía, es que se está haciendo una semejanza, ¿verdad? Comparando, una comparación, que la naturaleza del árbol determina la calidad del fruto del árbol. La naturaleza del árbol determina la calidad del fruto. Es por eso, dice Jesús, que las palabras buenas son el resultado de un carácter bueno, como al contrario, las palabras malas reflejan un carácter malo. ¿Cómo saber qué hay en el interior de una persona? Escúchelo hablar. Escúchelo hablar. Si sus palabras son buenas, si sus palabras edifican, si sus palabras son las correctas, si sus palabras son apropiadas, entonces usted sepa que en el interior de esa persona lo que hay es lo correcto. Pero si las palabras no son apropiadas, si las palabras son de insultos, si las palabras son de críticas, si las palabras son de prejuicios, si las palabras son de maldición, si hay gente así, dése cuenta que hay algo en el interior de esa persona que todavía no está redimido, que todavía no está transformado. Así es que, y eso lo ejemplifica Jesús. A los fariseos se les compara como víboras acá, porque ¿qué hacían? Iban destilando veneno para morder con sus palabras. Por eso es que no fue casual que los fariseos blasfemaran en ese momento y terminaran atribuyéndole al mal un milagro que procedía de la mano misma de Dios. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de ellos. ¿Por qué? Por la falta de renovación y transformación en la vida. De aquí, hermanos, el reto que todos tenemos, de que nuestra vida sea transformada por dentro, que Dios more en nuestro corazón, que los frutos del Espíritu sean evidentes, los frutos del Espíritu que hablan de gozo, de paz, de amor, de dominio propio, de mansedumbre. Esos son los frutos, y eso se destila a través de la boca y de las palabras de uno. Aún en este tiempo en que estamos, que podamos nosotros ser instrumentos para que nuestras palabras destilen el bien de Dios. Recuerde, por el fruto que son las palabras se conoce la naturaleza del árbol. Si tu naturaleza es espiritual, es correcta, es apropiada, tú hablarás espiritualmente y tú hablarás lo correcto y lo apropiado. Si tu naturaleza está atrofiada en algún sentido, de ahí entonces destilarás lo que es incorrecto. Y de ahí también entonces la responsabilidad de revisar cómo hablamos, qué decimos, cómo lo decimos, en qué tono lo decimos, por qué lo decimos. Es importante. Así es que hoy hemos visto de este capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, los versículos 22 hasta el 37. Les dejo para que reflexionemos sobre
el versículo 33 de este capítulo 12, si el árbol es bueno, también su fruto es bueno. Pero si el árbol es malo, también su fruto es malo. Al árbol se le conoce por sus frutos. Texto para poderlo meditar y texto para poderlo memorizar. Oro con ustedes, les bendigo, honramos al Señor con nuestros bienes como siempre y al final terminamos adorando. Nuestra gratitud a todos los grupos CCI en Hogares de CCI Chimaltenango que están conectados con nosotros también en esta hora. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por enseñarnos en esta hora. Gracias por mostrarnos tu corazón, dispuesto, Señor, a traer liberación y sanidad a nuestra vida, como lo hiciste con este hombre oprimido por los demonios. Gracias que nos invitas constantemente a través de este estudio a alejarnos de una actitud de dureza espiritual. Al contrario, ser sensibles a tu voz. No queremos caer en esta condición de los fariseos, Señor, de no lograr discernir el deseo que está en tu corazón, que es hacer el bien y traer bendición para la gente necesitada. Que no seamos un estorbo, Señor. Al contrario, que seamos un instrumento como aquellos que llevaron a este hombre en necesidad. Y Padre, purifica nuestros motivos, nuestro corazón, para que de nuestro interior salga el fruto a través de nuestras palabras que edifica, que bendice, que hace el bien. Señor, transfórmanos por dentro. Gracias te damos. Te bendecimos y que podamos ser hoy más que nunca instrumentos útiles en tus manos. Bendigo cada hogar. Bendigo cada vida, Señor, que está pendiente de este tiempo en que abrimos tu palabra para oír tu voz y tu dirección. Y te honramos, Señor, con nuestros bienes mientras te adoramos con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Les encuentro la próxima semana. Necesito ya, bendito Salvador, me infunde dulce paz, tu tierna voz de amor.